Bienvenidos a nuestro programa Lima sin filtro. En esta oportunidad con la presencia del ingeniero Fernando Salas Tapia. Bienvenido a nuestro programa, ingeniero Fernando. Muchas gracias, doctor Walter. Buenas noches para usted. Qué Muchas gusto de gracias también de tenerlo estar aquí en el programa Lima sin sin filtro. filtro. Correcto. El ingeniero Fernando Salas Tapia es el ingeniero que destruyó en la ciudad de Puno la candidatura presidencial de Philip Butter, al extremo de arribarlo a una renuncia inmediata. El ingeniero aquí presente es ingeniero economista por la Universidad Nacional de Altiplano, tiene una maestría concluido en ingeniería ambiental, también otra maestría concluida en economía y proyectos de inversión, concluido doctorado también en ciencias y tecnología y medio ambiente, concluido doctorado, gestión pública y desarrollo territorial. Además es empresario, tiene una empresa constructora de ingeniería y construcción. Bien, con él vamos a tener una entrevista que nos va a aclarar algunos puntos de ese gran debate que terminó con la renuncia del ex candidato presidencial Philip Butter. Fernando, en el debate en la ciudad de Juliaca, en la cual se debatió con Philip Butter, se te notó sumamente indignado. ¿Podrías explicarnos qué originó que descargues contra un candidato presidencial que prácticamente lo sacaste de la carrera presidencial? Sí, antes de eso, un saludo para todos los peruanos en el Perú y para los peruanos en el mundo que nos van a ver a través de este programa. Gilatanaka, Cuyacanaka, Arunta Siñani, Takechu Imampi, Kumanta Sigma Mama. Hermanos y hermanas, efectivamente nos ha causado mucha indignación ver a una persona de los medios de comunicación de acá de Lima que no lo llamaríamos periodista, no lo podríamos llamar periodista, porque yo creo que no ha visto el código del periodista. Ujú. Durante el año 2022, 23, 24 y 25, no hizo otra cosa en su programa de Willax Televisión y de PBO, me refiero al señor Filiberter, de insultar a la población del sur del Perú, Ya. minimizarnos, ¿De ridiculizarnos, qué forma minimizara, ridiculizaba? que la población que había llegado a luchar por la democracia del Perú eran los cholos, los indios del sur del Perú, y en todo momento nos trataban de terrucos. Yo he Ujú. participado en la marcha nacional como técnico, como político, tenía la obligación moral de acompañar al pueblo de Puno, al pueblo de Cusco, de Huancavelica, que estaban luchando aquí. Y por eso nos decían todos los días en su programa de radio y televisión, terrucos, terrucos, terrucos. Y Ya. cuando se dio la oportunidad de tenerlo así a medio metro, Frente a frente. le tuve que decir lo que el pueblo peruano le hubiera querido decir frente a frente. Y en el Ya. ángulo político lo Ujú. enrostré como lo que realmente era. Y si hubiera mentido, y si algo de eso hubiera sido una difamación o algo parecido, en todo caso hubiera podido acudir a la instancia pertinente para hacer valer su derecho. ¿Cómo recibía el pueblo de Puno, el pueblo del sur básicamente, cuando se escuchaba por Willax Televisión, conforme lo estás diciendo, que los terroqueaba, les decía cholos? ¿Cómo era el sentir de ese pueblo de Puno, que prácticamente, que todos somos peruanos? Tú, que eres de allá de Puno, ¿cómo es que recibía el pueblo? ¿Cómo era la indignación del pueblo de Puno en ese entonces? No, hasta ahora la gente está bastante indignada porque incluso el señor Philly Butter en uno de sus programas que ¿Ya? entrevistaba a un general del ejército de la policía le dijo, ¿y por qué no le meten un balazo en la cabeza a esos cholos? Se refería a los pueblos A de nosotros, que estábamos ustedes, aquí en la Plaza correcto. San Martín, en la Plaza 2 de Mayo, marchando en busca de la democracia del Perú que en ese momento se había fracturado. Y ¿Ya? entonces eso nos indignó de sobremanera ¿Ha hecho porque algún mea culpa al respecto? no, ninguna. Y mira, Ningún mea nos culpa. ha molestado tanto porque efectivamente días después, ustedes se acordarán, han visto en los noticieros cómo la policía en Ujú. la Plaza San Martín a una hermana nuestra, que es la señora Edith Calizaya, que Ya, venía con el hijito en el hombro, le apunta. dispararon a la policía. Ya. Y fue tan real porque en ese tiempo se ha Ujú. asesinado a más de 50 ciudadanos en Cusco, en Andahuaylas, en la región Puno. En la ciudad donde yo vivo, en Juliaca, solo en Juliaca, en 2 horas, asesinaron a 19 ciudadanos, entre ellos niños, adolescentes, incluso personas de la tercera edad. ¿Cómo puede ser posible de que hayan asesinado con armamento Ujú. de guerra al doctor Marco Samillán, que estaba en ese momento en ese lugar dándole Ujú. asistencia médica a un herido? Y por la espalda Increíble. recibió el balazo
y lo asesinaron. Fernando, el pueblo de Puno cree que tú has sido la voz en ese instante de haberle refrendado en la cara a Philip Butter. ¿Es así como te consideras, Fernando? Yo creo que sí, porque en ese momento era una oportunidad de decirle en su cara que era el representante de la derecha bruta y achorada, que era la Ya. máxima expresión de la hipocresía nacional y que además era el líder del terruqueo nacional. Porque si Ujú. pensamos que eso ya lo había dejado de lado, he escuchado en estos últimos días que continúa terruqueando. ¿Por Ah, qué? continúa. Porque la población de Puno el día de ayer se ha manifestado que van a llegar nuevamente a la ciudad de Lima. Vienen los hermanos de Cusco, Arequipa, Moquegua, Tacna a hacer valer el voto cuando han elegido a Roberto Sánchez como ¿Podrá presidente de la regresar República. Philip Butter a Puno? No, estoy seguro que no. No, no, Bien. no, él no va a volver. Y si regresa, lo hará como la señora Fujimori. Contratará una casa, se encerrarán en una casa, se sube una camioneta al avión y regresará a Lima. Pero que vaya a caminar por la Plaza de Armas, por un mercado, a saludar con la población, eso no va a pasar. Ni él ni la señora Fujimori. Fernando, luego del debate en Puno, quedaron en un compromiso, porque eso se vio a nivel de toda la comunidad. Quedaron en una entrevista que se iba a realizar, no en Juliaca, no en tu cancha, como dicen, sino en la cancha de Philly Butter, aquí, en Willax Televisión. Así ¿Se es. llevó a cabo? ¿Llegaste a venir o dicen que te corriste, no llegaste? ¿Cómo fue? Explícanos. Acompañado de un líder quechua y de un líder aymara, llegamos una semana Y después. llegaron, Sí, por supuesto que ustedes sí. cumplieron, Por supuesto, hemos viajado ¿correcto? 24 Bien, horas por tierra para llegar a la cita que habíamos tenido. ya. Ah, programaron una Miércoles, cita. sí, por supuesto, Ya, miércoles 14 de octubre a las ya. 8 de la noche. Estuvimos ahí, esperamos una hora y media y de ser un sabelón pasó a ser un correlón porque no nos recibió. Me hizo gastar pasaje, me hizo gastar tiempo y yo no entiendo por qué se corrió. Si había venido, ¿No aceptó la entrevista? no aceptó la entrevista o en todo caso yo vine a la segunda parte del debate que había quedado pendiente en la ciudad de Juliaca en Radio La Decana. Correcto. Entonces, en todo caso, ¿quién se corrió? Él, Se corrió él. porque no nos recibió. En todo Nosotros caso, a hemos, través de esta cámara, tú podrías decirle que te recibe la entrevista, que acepte la entrevista. señor Filibater, han pasado varios meses de tu caída política en la ciudad de Juliaca. Me invitaste a que venga a tu programa de PBO. Estuve aquí, te consta perfectamente, porque yo he estado, están los Ujú. registros en tu canal de televisión, además de los videos que se han grabado cuando no me recibiste. Pido nuevamente la segunda parte de ese debate para seguir hablando del desarrollo de nuestro país, para seguir hablando de qué es derecha, qué es izquierda, quiénes son de derecha, quiénes son izquierda y qué es lo que le proponemos al Perú desde los diferentes escenarios donde estamos. No te corras, señor Filibater. Hablemos, si quieres en PBO, o le pido al doctor Walter Por supuesto, con mucho que nos gusto. invite a un debate aquí, Por alturado, supuesto, por supuesto con respeto, pero para hablar frente a frente de qué estamos hablando y qué con mucho queremos para el Perú. gusto. Tenerlo a Philly Butter para que pueda servirles yo de mediador y puedan llevar a un debate alturado. Y además de eso, Fernando, nos hemos quedado con las preguntas que tú formulaste en ese debate en Juliaca. Le formulaste a Philly Butter y no te las respondió. Pero nosotros nos hemos quedado con esas preguntas para saber si tú las puedes responder. Te las formulamos, Ah, ¿correcto? vamos, La vamos. primera, ¿cuánto es el presupuesto general de la República del presente año, de este 2026? Ya. Como el debate fue en el año 2025, Ya, entonces en ese momento el presupuesto nacional de la República era 252.000 millones de soles. correcto. Este año 2026 hemos subido a 257.500 millones de soles. Ese es el presupuesto nacional de la República en este momento. Y si Phil quería ser presidente de la República, mínimamente tenía que saber cuánto es el presupuesto nacional de la República, de ahí cuánto se destina al sector educación, al sector transporte, al sector vivienda, al sector educación, y etcétera, etcétera. Son preguntas básicas para un candidato presidencial, que Como, mínimamente debe conocerlos, ¿no es cierto? como básicas son las Correcto, preguntas que nos hacen en el examen de admisión cuando nos presentamos a una universidad claro, para seguir estudios superiores. por supuesto. Y la segunda pregunta que le hiciste a Philly Butter y se quedó en el limbo. ¿Cuáles son los instrumentos de gestión? Cuando uno quiere ser autoridad, alcalde, gobernador, presidente de la República, tiene que conocer cuáles son los instrumentos de la gestión pública, porque Ujú. es gestión pública la que se va a realizar. Y en ese sentido no pudo responder, y se lo respondemos en este momento. Es el MOF, el Manual de Organización y Funciones, Así el es. ROP, que es el Reglamento de Organización y Funciones, el TUPA, que es el Texto Único de Procedimientos Administrativos, el CAP puede ser también el el MOF, el ROF, y podría ser también, a ver, ¿cuál otro podría ser? El ICAP, por ejemplo, ¿no? Entonces, son varios los instrumentos de la Ujú. gestión pública. Perfecto.
Otra de las preguntas, que también se la formulaste a Philip Butter y no respondió y se quedó en limbo. ¿Cuál es, ¿Qué es la unidad ejecutora y para qué sirve? A ver. Muy bien. Mire, ¿qué pasaba en ese momento? Que el alcalde Aliaga Ujú. se va a los Estados Unidos y se quiere traer trenes al Perú, Ya, pero sin haber pasado por todo el procedimiento administrativo. correcto. Y por eso que en este momento ese proyecto fracasó y los trenes están botados como chatarra, Ajá. porque había que pasar por la etapa del perfil, del expediente técnico y de la ejecución propiamente Claro. dicha. Ujú, Entonces, todo eso se llama gestión pública. ujú, ¿Y quién lo tiene que hacer? Una unidad ejecutora. En este caso, era la unidad ejecutora de la Municipalidad Provincial de Lima. A ujú. través de esa unidad se movía el presupuesto, se desarrollaba el proyecto. Y eso tiene que pasar en todos los ministerios, en todos los órganos sectoriales, en las municipalidades provinciales, distritales, en cada ministerio. Por eso que era pertinente que el señor Filibater conozca qué es una unidad ejecutora y como no lo conocía, se quedó mirando el techo como cuando éramos niños Ajá. y nos íbamos al examen y cuando no habíamos estudiado estamos mirando el techo Miraban al a techo. ver si nos cae la Así se respuesta, quedó. ¿no? Así se quedó. Bien. Hay otra de las preguntas que pareciera sencilla, pero como candidato presidencial, mínimamente se tiene que conocer. Y es una de las preguntas también que formulaste y nos las hemos quedado. Y queremos saber si tú las puedes responder. ¿Cuántos distritos y provincias tiene el Perú? Ah, muy bien.